Comienzo de Palabra Viva, Viva en Familia, con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Llame a sus familiares y amigos para ser bendecidos con la palabra de Dios que sostiene el cielo y la tierra. Bienvenidos sean a la celebración de la Santa Misa del sexto domingo ordinario del ciclo B y de este servicio de Palabra Viva, Viva la Palabra. Nos acompaña el coro de los discípulos de Cristo Jesús de la comunidad de Parlier, California. Dios te espera en el altar. Vamos todos hasta Él. Llevemos nuestras sonrisas, la inquietud, nuestra hambre, nuestra sed. Dios sobre todo es amor, quiere nuestra salvación, que juntos nos salvemos para ir de las manos de Dios, para entrar en la casa de Dios, libre de rencores de entrar, llevar el alma tranquila y pensar que al salir más debe amar. Ese es Cristo, ese es Dios, ese es Cristo, nuestro Dios. Ese es Cristo, ese es Dios, ese es Cristo, nuestro Dios. Ofrecemos este servicio por todos aquellos que se encuentran necesitados físicamente, se encuentran indispuestos o imposibilitados, postrados en sus camas, en los hospitales, en los asilos de ancianos o presos en las cárceles, o están bajo el duro trabajo en este momento. Lectura del libro del Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga en su carne una o varias manchas escamosas o una mancha blanca y brillante, síntomas de la lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o ante cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso y el sacerdote lo declarará impuro. El que haya sido declarado enfermo de lepra traerá la ropa descosida, la cabeza descubierta, se cubrirá la boca e irá gritando: estoy contaminado, soy impuro. Mientras le dure la lepra, seguirá impuro y vivirá solo fuera del campamento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, todo lo que hagan ustedes, sea comer o beber o cualquier otra cosa, háganlo todo para gloria de Dios. No den motivo de escándalo, ni a los judíos, ni a los paganos, ni a la comunidad cristiana. Por mi parte, yo procuro dar gusto a todos en todo, sin buscar mi propio interés, sino el de los demás, para que se salven. Sean, pues, imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano, lo tocó y le dijo: sí, quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad.
sino que se quedaba fuera en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. He aquí la buena nueva de Jesucristo nuestro Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchábamos el domingo pasado cómo San Pablo urgía a sus oyentes y él mismo sobre la necesidad de evangelizar. Como Jesús le decía a sus discípulos que era necesario ir a evangelizar a otros pueblos y no encerrarse en esa comunidad que le vio crecer. Solamente dar la palabra de Dios a sus familias o sus paisanos era reducir ese amplio horizonte de la misión de Jesús. Por eso que Jesús sale a todos los pueblos cercanos y aún los más lejanos, donde podía predicar esa buena nueva del reino de Dios que se acercaba. Como parte de la evangelización que Jesús realizó, era el hacer milagros. Cómo acudían a él de todas partes para pedirle que le impusieran las manos y quedar de esa manera sanos. Jesús mostró de esa manera la compasión que Dios tiene por el género humano. Y vemos cómo hoy se apiada de un leproso, de una persona que hoy diríamos outcast o de la casta baja. Aquellos que están alienados de la sociedad, oprimidos, marginados, para quienes no hay acceso de bienestar social, para quienes la sociedad ha declarado como personas no gratas. He llamado el tema de hoy que nos presenta la palabra litúrgica de Dios como el bienestar total y salvación integral de Dios. La salvación de Jesús no consiste solamente en salvar el alma, sino en liberar a toda la persona en su aspecto moral, social, personal, religioso. Podíamos inclusive incluir aspectos como su economía, su situación política y social. Sin embargo, Jesús no es un revolucionario meramente social o que tiene que ver con el bienestar de este mundo, por lo menos no exclusivamente. Tampoco podemos decir que Jesús solamente vino a salvar el alma y a olvidarse del aspecto físico y material de las personas. A Jesús le interesa toda la persona y todas las personas. Por eso que la salvación que Él nos trae incluye todo lo que es humano, todo lo que compone al ser humano, que es su mente, su corazón, su cuerpo y su alma. Y en eso consiste la salvación de Jesús, una salud integral, holista dirían algunos. Para eso es necesario entender el porqué de ese pasaje de la Escritura que suena un tanto cruel. Cuando se dice que Dios o Moisés mandan que aquellos que han sido contagiados por la lepra se declaren a sí mismos como separados de los demás, como manchados. Tienen que gritar para que los demás no se contagien y tienen que vivir fuera de los poblados. Y todos los que se dan cuenta que hay un leproso tienen que huir de ellos. Hoy día llamaríamos esa ley que es parte de la Torá, de las normas que el Señor le ha pedido a Moisés y Aarón, como normas de salud. Podíamos criticarlas como un tanto discriminatorias con nuestros términos de hoy. Sin embargo, debemos comprender que era una norma de higiene muy necesaria para la sobrevivencia de todo el pueblo. Porque para que las gentes obedecieran estas normas, tenía que decirse que eran estipuladas por Moisés por lo menos. Y sobre todo, si Moisés era el profeta de Dios, era Dios quien tenía la autoridad suprema. Y por lo tanto, hasta las más mínimas normas de higiene tenía que enseñársele a los niños, a las nuevas generaciones, que era Dios el que mandaba esa ley. Y de esa manera encontramos en la Biblia innumerables normas de higiene, de salud, de característica propia del judío, como era la circuncisión, o en el caso de la menstruación de las mujeres, ellas eran consideradas impuras, precisamente porque como parte de ese pueblo sagrado de Dios, querían indicar con eso que todo lo que tenía que ver con la sangre o cualquier tipo de los esfínteres del ser humano que salían del cuerpo era algo que manchaba el cuerpo. Cuando viene Jesús, Él quita todos estos tabús.
Él sí respeta las normas de higiene, pero ante todo las ve como tales. No necesariamente algo venido de Dios, sino algo necesario para la convivencia regular, normal, educada de las personas. Pero no necesariamente porque Dios quiera ascribir a un leproso o a un enfermo como si fuera uno denigrado de Dios, como alguien que era condenado para siempre. De ninguna manera. Jesús por eso supera esos prejuicios y sale al encuentro de los enfermos, de una manera particular de los leprosos. Cuando este hombre se le acerca, algo que tenía estrictamente prohibido. Sin embargo, este hombre sabía que Jesús podía hacer algo por él. Y por eso le pide con suma humildad: si quieres, Señor, tócame. Y Jesucristo, por supuesto, que no va a hacer caso omiso de este hombre que le suplica, sino que lo atiende con tanta compasión. Por supuesto que quiero, queda limpio. Y de esa manera Jesús muestra la compasión de Dios de una manera concreta y personal. Tocando a este hombre, el hombre queda sano. Pero al mismo tiempo Jesús queda contagiado, no tanto de la lepra física de este hombre, sino de la lepra social. Porque junto con la enfermedad física estaba también el desprestigio, el desprecio, la alienación, marginalización que todos los enfermos conllevaban. Por eso que mientras que los leprosos tenían que andar fuera del pueblo, ahora cuando vienen a Jesús, ellos son reintegrados a la comunidad. Por lo tanto, el milagro de Jesús no es solamente la sanación física, sino la sanación comunitaria, social, la reintegración al pueblo de este hombre que estaba excomulgado de la comunidad, estaba expulsado, alienado. Y ahora es Jesús el que es expulsado y alienado. Él es el que queda con el contagio, con esa marca del pecado, de la división. Por eso Él ya no entra en la ciudad libremente. Él queda fuera de la ciudad porque Él ha cargado todas nuestras enfermedades, todos nuestros prejuicios, todas nuestras cargas sociales en las que nosotros somos los que hemos puesto esas divisiones. Y aunque la primera lectura se dice que Dios puso esa prescripción, sabemos que no es tanto Dios el que ordena que haya discriminación, sino que es necesario que haya ciertas normas, pero no con el fin de discriminar. Somos nosotros los que hemos aprovechado las normas de Dios o transversado las leyes que Dios ha puesto para bien de cada uno. Nosotros las hemos cambiado, las hemos manipulado, las hemos usado mal, precisamente para justificar que hay personas de la alta y de la baja sociedad y de la media sociedad, sabiendo que a Dios no le agradan este sistema de castas, sino que a Él le molesta que nosotros hagamos divisiones sociales en base a las enfermedades o a las debilidades de las personas. Hoy la palabra de Dios nos dice que quiere el bien de la persona humana, el bien total. Y por lo tanto las personas que quieren acercarse a Jesús deben saber que lo primero que se espera de ellas es que reconozcan con humildad sus faltas, sus necesidades, sus pecados. Una persona que no es humilde no puede recibir sanación de Jesús, porque Jesús, que es Dios hecho hombre, resiste a los rebeldes. Cuando los humanos no reconocen que están necesitados de la sanación de Jesús, entonces Jesús no puede hacer mucho por esa persona. Por eso que lo primero que hay que reconocer es nuestra propia realidad de pecado, con sus consecuencias personales, sociales y globales. Y por eso vamos a pedirle a Jesús que Él sea el que haga maravillas en nosotros. Primero que nada, dándonos una luz de esperanza. Jesús no se afrenta de nuestras debilidades, de nuestras pobrezas, de nuestras vergüenzas, sino que Él sale a nuestro encuentro sin importar ningún prejuicio social y sobre todo sabiendo que le estamos suplicando: Señor, si quieres, tócame. Que esa sea la manera como le cantamos a Jesús por esas maravillas que ha hecho entre los hombres, sabiendo que solamente Él es maravilloso. Solamente Él es el que puede ser el médico de cuerpos y de almas y quitar de nosotros esa lepra que nos aparta de los demás, que es el pecado, que es la discriminación, que es todo lo que implica sufrimiento personal o social.
Nadie puede ser tan maravilloso, nadie puede ser tan maravilloso, nadie puede ser como tú, Yahvé. Alabaré, alabaré, alabaré el gran nombre de Yahvé. Caminaré, caminaré, caminaré por las sendas de Yahvé. Si Dios hace al hombre maravilloso, si Dios hace al hombre maravilloso, maravillas hace con él Yahvé. Maravilloso, maravilloso, maravilloso es el Señor. Maravilloso, maravilloso, maravilloso es el Señor. Maravilloso es el Señor, porque todos nosotros somos esa maravilla que el Señor ha querido que seamos. No solamente por nuestra existencia humana, por haber sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Pues cada ser humano es una obra maestra del Señor. Cada uno de nosotros tiene una gran tarea, ser nosotros mismos, pero ser como Dios quiere que seamos. Desgraciadamente, es parte de nuestra experiencia humana el pecado. Hoy día las personas quieren ignorar esta realidad. La ciencia no quiere hablar de pecado, habla de necesidades, habla de limitaciones. El campo de la psicología y parapsicología siempre hablan de cosas que pueden explicarse de una manera racional. La ciencia parece no tener el mismo objeto de estudio que la fe. Inclusive algunos dicen que la religión y la ciencia son cosas absolutamente separadas. Y yo les digo una cosa, tenemos que reflexionar que la historia nos ha dado lecciones en las que no se puede negar la existencia del mal, del pecado. Que nosotros como seres responsables tenemos que reconocer que solos no podemos liberarnos. Que necesitamos de alguien distinto a los humanos. Porque como humanos solamente podemos hacernos daño. No hemos sido capaces de construir un mundo donde nos tratemos como hermanos y hermanas. Por eso necesitamos de alguien diferente a los humanos, pero al mismo tiempo igual a nosotros los humanos. ¿Quién puede ser ese alguien que sea diferente y al mismo tiempo igual? Alguien que sea humano y al mismo tiempo más que humano. Jesús es presentado desde el comienzo de la iglesia como aquel en el que se ha manifestado el poder de Dios. Ese reino que se ha hecho autobasilea y con su palabra poderosa, es decir, con sus acciones salvadoras, liberadoras, ha demostrado que Dios ha venido a hacer la diferencia en este mundo. Ha venido a borrar todo pecado, pero no ha venido a hacerlo de una forma automática, sino de una forma respetuosa, por medio de la palabra que persuade los corazones, por medio de sus acciones que muestran la eficacia del poder de Dios. Y por eso que aquellos que conocen a Jesús se dan cuenta que en Él encuentran a su Salvador, pero también Jesús encuentra a cada enfermo, a cada pecador en su forma de vida y le pide que cambie, le pide que renuncie a esas formas de esclavitud que le han tenido atado por mucho tiempo. Esos pecados que no hemos sabido reconocer
y de los que el Señor quiere liberarnos, como esos son los pecados capitales que tanto se nos han enseñado desde pequeños. Esa pereza, la avaricia, la gula, la lujuria, la soberbia, la ira, la codicia, todas aquellas ventanas que hemos dejado abiertas a Satanás y que nos tienen amarrados, nos tienen cicatrizados con la huella del demonio, porque no hemos querido entregarle a Jesús, a Dios, al Espíritu Santo, todo nuestro ser. Entonces estamos marcados por esa lepra del maligno. Y para poder ser liberados, necesitamos venir con humildad ante Jesús y decirle: quítanos la lepra del pecado, Señor, quítanos del camino del mal y reintégranos al camino del bien, de la comunidad, para poder servir a los demás. Quítanos ese sentido de discriminación y de alienación que los demás han impuesto en nosotros y que nosotros hemos aceptado, inclusive pasado sobre los demás. Nos quejamos de ser discriminados y nos olvidamos que también nosotros discriminamos contra otros. Por eso que el Señor Jesús quiere que lo primero que hagamos es reconocer nuestros pecados de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión, que son las 4 cosas o 4 pecados que todo católico, todo cristiano católico romano reconoce en cada misa que celebramos juntos. La misa en la Iglesia Católica es nada más ni nada menos que la repetición, la continuación de la obra de Cristo en la cruz, en esa Eucaristía que Él mismo dejó y que los primeros cristianos practicaban desde sus orígenes, pues los que habían sido bautizados se reunían a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Y por eso los cristianos católicos romanos hacemos esas 4 cosas cada vez que nos reunimos a la Santa Misa, a escuchar la palabra de Dios y la interpretación y explicación dada por los sacerdotes en comunión con los obispos y con el Santo Padre, porque de esa manera estamos siguiendo las enseñanzas de los apóstoles. Nos reunimos a la convivencia en la que nos tratamos como hermanos y hermanas, pidiendo a la sociedad entera que en la iglesia hay un lugar para todos, especialmente para los que la sociedad denigra y humilla, como a los inmigrantes desprotegidos y a los enfermos, que hace sentir al enfermo alejado de los demás. Si en el tiempo de Jesús era la lepra, hoy podemos decir que es el cáncer o el SIDA o cualquier otra enfermedad que los demás usan para humillar a sus hermanos. Nos reunimos también a un cuarto elemento de la comunidad, a una cuarta actividad, que son las oraciones, la liturgia. Y de esa manera, con los cantos y las oraciones, rezamos por el mundo entero y por nosotros mismos, porque sabemos que no tenemos una ciudad permanente, sino que aquí vamos de peregrinos e inmigrantes y nos dirigimos hacia nuestra tierra, nuestra ciudad, nuestra casa que no se acaba, que es la morada eterna, que es el cielo. Y por eso nos reunimos como hermanos y hermanas a la fiesta de los hijos y las hijas de Dios, que es la Eucaristía. Ese es el milagro fundamental que nos da el Evangelio. ¿Cuántas personas hay que van a los servicios que se dan por medio de la televisión o de la radio o de algún servicio donde hay sanaciones? Y la gente va buscando milagros, van esperando que el Señor les sane de alguna necesidad que tiene, pero se olvidan que a Jesús le importas todo tú, toda tu persona, no solamente sanarte físicamente, sanarte integralmente. Les invito a que reconozcamos también nuestras faltas sociales. Muchas veces la persona que va a la iglesia el domingo se olvida que tiene toda una tarea en el resto de la semana, que no se trata solamente de buscar la sanación y santificación de su alma, sino que debe poner en práctica el Evangelio. Debe haber una conversión personal, pero también comunitaria. Debe haber la manera de cómo reconocer tus faltas, tus pecados, pero también proponer evitarlos para que así seas sanado y reintegrado en la comunidad. Por eso que esos pecados que reconocemos cada vez que comenzamos la misa, pecados de pensamiento, pecados de palabras, pecados de obras que hemos actuado de una manera indebida y sobre todo palabras de omisión.
aquellos pecados que consisten en saber que podemos hacer algo bueno para bien de los demás y nos hemos olvidado que eso es parte de nuestra misión de cristianos y de católicos en comunión con Roma, que debemos todos participar como si fuéramos una sola familia y ayudarnos unos a otros. Los pecados de omisión son los más graves, porque de esos depende si hacemos algo en reparación por esos pecados antes de que seamos llamados a la presencia de Dios. Cuando tengamos que morir, tenemos que dar cuentas de qué tanto amamos, qué tanto hicimos por los demás, y no qué tanto dinero tenemos o cuánta fama adquirimos, sino de qué manera hemos cubierto nuestra vida, nuestra historia con buenas obras. Porque si dejamos de hacer ese bien que deberíamos haber hecho, el Señor está muy atento a eso y nos va a pedir cuentas de las veces que hemos descuidado el bien de mi hermano. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Vayan en paz, la misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Si desean una copia de este servicio, la pueden encontrar en YouTube con el Padre Joaquín del Valle, en Facebook Calvario Tepeyac Carmelo, y a mi correo electrónico pueden enviar sus comentarios padrejoaquinevangeliza@gmail.com, o puede llamar al 559-519-3750. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús. Voy a hacer un camino y hacia él me dirijo. Es la senda bendita que me ofrece un amigo. Voy a hacer un camino y hacia él me dirijo. Es la senda bendita que me ofrece un amigo. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús. Mi amor era pequeño, pero ya lo he encontrado. Y ese pequeño amor hoy se ha agigantado. Mi amor era pequeño, pero ya lo he encontrado. Y ese pequeño amor hoy se ha agigantado. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús. Acabas de escuchar la predicación de Monte Carmelo de Fresno, California. Si desea una copia de la Santa Misa o solo de la predicación del domingo que pida, mande su ofrenda al Padre Joaquín, P.O. Box 12131 en Fresno, California. Código postal 93776.